pues me alegro que este eslogan, este mensaje que ahora el Consejo General nos invita, está muy en sintonía con la Iglesia. El Papa nos ha insistido, Papa Francisco nos ha insistido una y otra vez que tenemos que ir hacia los demás. Bueno, pues esta es la idea. Y en primer lugar, esta reflexión, quizá algunos de ustedes lo saben, habla de algunos cambios que se están haciendo en el mundo. Yo quisiera señalar solamente tres a modo de ejemplo, pero en la reflexión se desarrollan otros más. El primero es la situación de las migraciones. Y tenemos noticia cómo el mundo se va configurando de manera distinta. Y bueno, esto no es nuevo en la historia del mundo. Siempre ha habido movimientos migratorios en distintas direcciones. Bueno, hoy en día nos toca vivir un desarrollo y en la presentación que tengo aquí tenemos diagramado todos los movimientos que existen, digamos, de Asia, del sureste de Asia, hacia el oeste de Asia, por ejemplo, o de Sudamérica a Norteamérica, o de África a Europa, o de Europa a otros países. Vamos a ver si ya puedo hacer esto. Bueno, parece ser que todavía no puedo. Los controles del uso compartido están deshabilitados por directiva. Bueno, todavía no puedo compartir aquí la presentación. Vamos a ver si se puede lograr técnicamente esto. Bueno, entonces, hay un movimiento, y especialmente en México, hay un movimiento, lo sabemos, de nuestra patria hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hay otro movimiento muy importante que se da en Asia, entre todos los países asiáticos, y un movimiento también que se da en África. Hay una situación de raíz aquí muy significativa, más allá de los números. Algunos migrantes cambian porque no tienen otra opción. Por ejemplo, algunos cubanos que se aventuran en unas barcas improvisadas a veces y van en busca de tierra americana para tratar de vivir una vida digna. Tenemos otras motivaciones. Por ejemplo, en nuestra patria, en México, los migrantes intentan ir a Estados Unidos para tener alguna oportunidad. Sin embargo, perdón, parece ser que hay... Podemos continuar, escucho... En el Colegio de San Nicolás tienen su micrófono abierto y estamos teniendo interferencia. Les pedimos apagar su micrófono. San Nicolás, por favor. Disculpen por la interrupción. No, está bien. San Nicolás sigue con su micrófono las motivaciones. Algunos migrantes se lanzan a un mejor futuro, dejando absolutamente todo atrás. Sin embargo, hay otros migrantes que abandonan su familia, su tierra, sí, pero con la idea de que si no es posible, pueden regresar a donde estaban antes. Y esto nos recuerda un poco el camino del pueblo de Dios, ¿verdad? Como en su caminar dice, bueno, vamos hacia adelante. Y aquellos que quieren regresar, bueno, en realidad pierden la vida. Bueno, entonces, estos movimientos migratorios van configurando el mapa mundial de otra manera. Otro cambio importante que tenemos es, por ejemplo, relacionado a las familias. Okay. Hoy tenemos entonces unas familias, o bueno, modelos nuevos familiares que nos guste o no nos guste, se están dando. Y la figura clásica de un papá, una mamá
y los hijos, pues bueno, ahora ha cambiado a papá, mamá e hijo o hija. Pero más allá, incluso otros modelos familiares. Aquellos modelos familiares de familia extensa casi se han terminado. Y las relaciones familiares, pues bueno, van perdiendo precisamente esa fuerza o ese arraigo. Ya contar con abuelos, con tíos, con primos, etcétera, parece ser que en muchas partes del mundo ya no es la realidad. Todavía más allá son aquellos modelos familiares de dos padres o de dos madres que adoptan hijos, que adoptan niños, niñas, y bueno, procuran darles un nuevo futuro. Esto, reitero, nos guste o no nos guste, las leyes van aceptándolo y bueno, me parece que desde nuestro ámbito tendremos que ser muy creativos para poder responder a estas necesidades o a estas situaciones que estamos viviendo. Sabemos de las deficiencias y también de los aciertos que pueden tener estos nuevos modelos y esquemas, pero bueno, será parte de nuestro trabajo avanzar en ello. Otro cambio es la configuración de las creencias religiosas. Quizá en México no se da mucho. Voy aquí, permítanme, dice ya tengo oportunidad, gracias. Espero que se pueda ver ahora la presentación. No sé si se puede ver mi máquina, René. Está cargando, hermano. En este momento está cargando. Gracias. Su PowerPoint está ahí detrás, parece. Muy bien. Entonces, estamos hablando de estos cambios. Y pues bueno, en nuestro México, el cambio más fuerte que vemos es como de unas relaciones intensas de fe, incluso familiares o de pueblos o ciudades, cómo eso se va poco a poco adelgazando. Y la práctica religiosa pues va perdiendo a veces sentido, y a pesar de los esfuerzos que se hacen, ¿verdad? De tal manera que hoy en día reconocemos en México, pocas personas, pero ya reconocemos que hay gente que dice, yo no creo en nada ni en nadie. Y entonces las creencias religiosas van cambiando. Perdón, René, en una consulta, ¿ya se ve el PowerPoint? ¿Mi pantalla ya se ve? Pero necesitamos que la presentación de PowerPoint la pongas en el modo presentación para que bien. Se apreciar. Perdón. Bien, ya lo he hecho, entonces en un momento más esto estará listo. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, estamos hablando de estos cambios, hemos hablado de los cambios migratorios o los cambios que produce la migración, los cambios en el entorno familiar, estamos en este cambio religioso. Este mapa, por ejemplo, es muy interesante, nos muestra un poco cómo están las religiones en el mundo. En la parte superior izquierda vemos a México y cómo está nuestro mapa, digamos, gordito. Es decir, se ve que tenemos ahí a muchos cristianos, llámense católicos o de otras denominaciones, pero cristianos. En cambio, del lado derecho, en la parte superior, vemos el mundo musulmán. Y vemos un continente americano delgado porque casi no hay presencia musulmana en América. Sin embargo, en la parte de Asia vemos cómo está de amarillo, es decir, ahí hay una presencia muy importante, significativa de los musulmanes. En la parte de abajo está el mundo hindú, esta gran religión, y vean cómo está entonces esa mancha amarilla, cómo los musulmanes entonces, o el mundo hindú está presente en toda esta parte de Asia del mundo. En contraposición, en Europa
casi no se ve, casi no hay presencia, y en América muy poca. Y abajo, a la izquierda, tenemos el mundo no religioso. Y ese mundo no religioso, veamos por ejemplo el caso de México. El caso de México, si comparamos esa República Mexicana con la República Mexicana que está arriba del mundo cristiano, hay una diferencia notoria. Bueno, pues estos cambios también de creencias y de fe se están dando también. Y es posible que en el año 2050, en el año 2070, tengamos una configuración mundial de otra forma, definitivamente. Bueno, ante estas dificultades o ante estas situaciones, parece ser que empiezan a desarrollarse fronteras. Esta inscripción es muy importante. Dice fronteras. Yo nunca he visto una, pero he oído que existen en la mente de algunas personas. Claro, algunas fronteras pueden ser naturales. Por ejemplo, este río que divide Argentina, Brasil y Paraguay, y que después nos pone ahí las cortinas, las cascadas de Iguazú, ¿verdad? O algunas fronteras que el hombre ha puesto y que son físicas, algunos muros que tratan de ser infranqueables. Hay otro tipo de barreras que impiden no solamente el paso, sino desconocer la otra realidad. Y en esta imagen podemos ver dos mundos totalmente separados, diversos, contrapuestos, y donde no se desea ni una mezcla ni un conocimiento. Pero estas no son las únicas fronteras. Es posible que nosotros vayamos desarrollando o estemos heredando otras fronteras. Por ejemplo, el racismo en México. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos realmente desprecio por algunas personas, pero parece ser que sí lo hay. Existen estudios serios que nos hablan de esta presencia en nuestra patria. O es posible que nosotros no aceptemos personas de cierta edad, de cierto género, y me atrevo a decir ahora de cierto género porque, bueno, aunque reconocemos la masculinidad y la feminidad, pues es cierto que el mundo está cambiando. Tenemos algunas otras barreras que ponemos, algunos prejuicios, sean sociales, religiosos, laborales o por zonas. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vive el otro? Y entonces nosotros mismos ponemos fronteras. Me parece que este llamado precisamente a ir más allá de las fronteras es cierto que está relacionado con una iglesia misionera, pero es cierto que la misión se hace desde un testimonio de vida, un testimonio de vida con los criterios y los valores evangélicos. Recordando a nuestro antiguo hermano superior, él decía que incluso tendríamos nosotros que adquirir los sentimientos de Jesús, no ser apáticos, sino ser simpáticos, ¿verdad? Bueno, pues este ir más allá de las fronteras nos recuerda esta escena hermosa de Jesús. Un Jesús humano. Ustedes quizás recuerdan esa parábola cuando se acerca esta mujer y le dice: Señor, tengo hambre, dice, de ti. Y él le dice: oye, ¿no está bien quitarle el alimento a los hijos para dárselo a los perritos? Y ella dice: bueno, Señor, pero incluso los perritos comen las moronas que caen de la mesa de su Señor. Y aquí tenemos un Jesús histórico, un Jesús humano, que es relatado en el Evangelio, y que se nos queda como una joya para decir que Jesús también se convierte. Y Jesús reconoce entonces que tiene que ir más allá de las fronteras de Israel a anunciar el reino.
Y por lo tanto nosotros también estamos invitados y desafiados, incluso enviados, claro, a ir allá, quitar esas barreras, esos prejuicios y entonces dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. De tal manera que, como dice el Papa Francisco, podamos primerear, podamos salir al encuentro de los demás. Y aquí sí se vale ser el primero. Aquí sí se vale no esperar indicaciones. Solo así podremos conformar entonces comunidades sostenibles y no precisamente comunidades o grupos humanos que son separados, que son aislados, ¿verdad? Unas comunidades donde realmente el reino de Dios se pueda vivir. A nivel teológico, a nivel espiritual, uno podría decir, es cierto, siempre los problemas son en relación a cómo hacer esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo precisamente en no discriminar a la gente, en la aceptación, en la apertura, en la acogida a los migrantes, en la comprensión de las situaciones, pero ¿cómo hacemos en la vida práctica? Bueno, pues tenemos que tomar iniciativas y tenemos que buscar caminos. Esta imagen de este señor, este joven que está subiendo la escalera con mucho ímpetu, bueno, necesita precisamente esa fortaleza. Y hay que pedirla. Hay que pedir tener ese espíritu para poder ser emprendedores, para poder primerear este cambio. Y es cierto que tenemos que buscar caminos y a lo mejor como en la mar. Haremos caminos que después se van a borrar, pero bueno, avanzaremos. Lo mejor sería el estilo lasaliano, que nos invita a avanzar, a caminar, sí, pero guiados con un discernimiento. Como Juan Bautista de la Salle, que dice en la regla, impresionado por el abandono humano y espiritual de los hijos de los artesanos, entonces el segundo movimiento, Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos decidieron actuar en comunidad. Entonces vean este discernimiento. Primero hay que dejarse impresionar. Hay que tocar la realidad, hay que acercarse. Si uno trata de ver de lejos las situaciones, es como los toros, ¿verdad? De lejos los podemos ver. Pero cuando estamos ya de cerca, caray, las cosas cambian. Y es cierto, la realidad muchas veces es mucho más fuerte que cualquier descripción, que cualquier estudio. Bueno, dejémonos tocar y después en comunidad busquemos qué podríamos hacer. Solo así daremos el tercer paso, renovar la escuela, como lo hizo Juan Bautista de la Salle en su tiempo. Voy a ir más rápido porque se me acaba el tiempo, o ya se me acabó. Les dejo aquí dos formas. Primero, conozcamos las realidades, conozcámoslas a profundidad. Después, compartamos entre nosotros qué hacer, intercambiemos nuestros puntos de vista y no solamente nos quedemos como decir, qué bien, o bueno, ya lo comprendemos, no. Juzguemos, valoremos, retomemos las cosas buenas, porque todas las sociedades y todas las personas, a pesar de la pobreza que se viva, a pesar de las carencias que se tengan o de la vulnerabilidad en que se encuentren, habrá valores. Aceptémoslo y entonces agradezcamos a Dios por ello. Podríamos tener otra actitud y con esto termino. Podríamos ver las situaciones e imaginar cómo podría ser de otra forma. Una vez que nos imaginemos qué podría ser, entonces actuemos. Actuemos para transformar esa realidad. Lo mejor sería con las otras personas, por supuesto, pero si no, primeremos. Después, seguramente habremos hecho algo de cambio. Evaluemos, veamos cómo podríamos hacerlo mejor y compartamos. Solamente así
tendremos comunidades sostenibles. Solamente así tendremos un desarrollo humano y un desarrollo comunitario. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí dejo, es lo que yo había preparado para compartir con ustedes, y dejo los micrófonos a René para el intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Néstor, por este momento de iluminación. Desde acá, desde México, con mucho cariño te damos un aplauso, a ver si lo puedes escuchar hasta allá, hasta Roma, a ver si abren sus micrófonos en las salas. Muy bien, gracias, por todo gusto. Gracias. Muy bien, como les decía, gracias, hermano Néstor, por este momento de iluminación, y como bien nos dices, esta invitación que nos haces a ponernos en acción, a que este discernimiento nos lleve a juzgar lo que hacemos, a salir tal vez de nuestras comodidades, como la misma reflexión, el documento nos pregunta, nos cuestiona qué podemos hacer o qué procesos tengo que implementar para salir de mis propias ideologías y demás, y cambiar ante estos cambios que se están dando en el mundo. Hemos centrado la intención de este momento de diálogos en las últimas dos preguntas, la antepenúltima y la penúltima pregunta del apartado 3. Entonces en realidad nos queda poco tiempo, nos quedan unos 17 minutos, así que la intención es que nos escuchemos. Va a ser imposible que nos escuchemos a todos, como les decía en un momento, esta es la cereza del pastel, esto es como que traer las conclusiones del distrito a este espacio, pero yo sé que cada institución hizo su parte y ya reflexionaron en lo corto, ahí en su comunidad. Entonces vamos a escucharnos y ver qué podemos sacar de provecho en este diálogo. La primera pregunta que vamos a dialogar es: ¿qué procesos formativos y qué experiencias educativas podemos implementar para que lo extraño no asuste, para que el movimiento hacia el encuentro con la humanidad del otro sea la norma y no la excepción? Tenemos ya aquí previamente algunas respuestas que recibimos vía correo electrónico. Entonces voy a pedirle a Ceci que, mientras nos organizamos, para las personas que están siguiéndonos por Skype, si alguien quiere tomar la palabra, lea alguna de las respuestas que ya tenemos. A las personas que están por Skype y que vamos a poder escucharlas, les pido que se acerquen a su cámara, a su micrófono, pero que antes de cualquier cosa en el chat me escriban y digan: del colegio fulanito de tal queremos participar, para poder yo darles la palabra. Si no, nos vamos a estar arrebatando el diálogo. Entonces, Ceci, por favor, ¿me ayudas leyendo algunos de los comentarios que ya tenemos previos? Claro que sí, del Colegio La Salle de Monclova, que previamente nos mandó una síntesis de algunas respuestas de los maestros. En la primera pregunta, sobre los procesos formativos y experiencias educativas, nos habla de buscar el involucramiento de los niños y de los jóvenes en actividades donde el objetivo sea volverlos más empáticos con los otros, por ejemplo, o proyectos de ayuda que tengan su propia autoría. También nos habla de la importancia de tener un diálogo, supongo yo, entre maestros y alumnos, que no sea autoritario, para que pues se puedan escuchar las distintas posturas y sobre todo se valoren. También nos habla de la situación de la congruencia en las actitudes de respeto a los demás y las diferencias de opiniones. Eso sería en cuanto a la pregunta. Aquí hay más. Por ejemplo, buscar el interés por otros países, culturas y formas de vida que se pueden retomar, por ejemplo, en los espacios de la reflexión, de la toma de conciencia, en ciertas clases, como por ejemplo en historia, en sociales. Trabajar en la tolerancia y el respeto, por ejemplo, en los trabajos colaborativos en proyectos. La apertura a la diversidad, obviamente los apostolados del movimiento infantil y juvenil. También hablan de difusión de servicios que se realizan hacia las comunidades, por ejemplo, en el periódico escolar. Y habla también de cómo generar la confianza en el alumno para que pueda expresar también estas experiencias. Y también, por último, menciono otra respuesta que también nos llegó de Cintia Sánchez,
en la que nos habla de ser ejemplo diariamente con nuestro trabajo como docentes, en esta parte de liberarnos de los prejuicios y de las seguridades, que eso también, por supuesto, ayudaría muchísimo. Gracias, Ceci, y gracias a las participaciones que has leído. No sé si alguien en el Skype tenga intenciones de platicarnos. Veo por ahí al Colegio Miguel de Bolonia, si tienen algún comentario. Asael, no sé si podrías poner en el webcast la vista de orador para que se vea más amplio. ¿En alguna institución quieren tomar la palabra en este momento? Sí, René, nosotros. Adelante, Hermosillo Gilberto. también. Y después Hermosillo, perfecto. Adelante, Gilberto. Gracias, René, un saludo para todos. Estábamos comentando al inicio de la mañana de que para poder liberarnos de las fronteras, romper con ellas, necesariamente tenemos que empezar con nosotros mismos. Es decir, yo primero vivir ese proceso que nunca se acaba, es una situación ideal que hay que vivir cada día, experimentarla nosotros mismos, el romper con nuestras propias fronteras, para entonces poder acompañar a los demás. Y en esos demás no nada más estar pensando en nuestros alumnos, sino también nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia misma. Es todo un proceso humano en el que continuamente estamos en el esfuerzo de romper con esas fronteras que nos limitan en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones humanas. Es estar atentos a nosotros mismos para poder también compartir con los demás la misma experiencia. En fin, pues ojalá y esto ayude. Muchas gracias, Gilberto. Estar atentos, esa frase es muy importante. Hermosillo estaba solicitando la palabra y después también tenemos Universidad de La Salle Laguna que quiere responder la pregunta número 2. Ahorita pasamos a la 2, pasamos todavía sobre la 1. Hermosillo, le cedo la palabra. Buenas tardes. Nuestra sugerencia es planear y diseñar estrategias que le permitan al alumno integrarse más en su entorno, que conozcan la realidad actual de nuestro país y sociedad. El trabajar los valores institucionales en el aula es una estrategia eficaz, la cual debe ser constante y presente. Hacer conciencia en nuestros niños y jóvenes que el trabajo en equipo fortalece a nuestra comunidad, dándonos seguridad y apoyo. Actualmente son los mismos jóvenes los que manifiestan inquietud de servir a aquellas personas en situación vulnerable, por lo que nosotros como docentes debemos de acompañarlos y guiarlos en el cumplimiento de sus metas. Por último, hacer conciencia en ellos a través de nuestras reflexiones y charlas diarias de nuestra realidad personal, de la importancia de saber comunicarnos con nuestros semejantes y sobre todo con Dios a través de la oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermosillo. Qué importante que nos recalcas cosas que ya hacemos como la reflexión. O sea, no se trata de hacer más cosas, sino reforzar aquello que ya hacemos con este sentido. Me está pidiendo la palabra por aquí Colegio Ignacio Zaragoza, pero antes le voy a pedir a Ceci que lea, por favor, de Cumbres. Tenemos una participación en el webcast. Adelante. Así es, el profesor Max nos comparte un poquito lo que es la situación de la realidad que está viviendo nuestros jóvenes, esta realidad, la globalización, todos los problemas de tipo político, social y religioso. Y él lo que está hablando es de educar en una cultura interracial, sobre todo para los muchachos nuevos que llegan o que vienen de otros lugares del país o de otros países. Entonces, qué importante es estar atentos a esto, y también cómo todos estos sistemas globalizantes provocan que nuestros alumnos adquieran a veces ideas y costumbres de otras culturas que amenazan a la propia, sobre todo pensando en nuestros modelos de familia y nuestros valores. Sobre todo los católicos. Entonces, a veces eso hace que los alumnos estén alejados del evangelio. Entonces, qué importante entonces que el lasallismo utilice estos mecanismos que tiene para afrontar esto, como por ejemplo el trabajo en los movimientos juveniles, el voluntariado, las misiones.
Eso es el comentario del profesor Max de Instituto Regiomontano Cumbres. Saludos a la Cumbres, no habíamos tenido oportunidad de saludarlos, que también nos están siguiendo por webcast. Sí. Tenemos a Colegio Ignacio Zaragoza, que les había comentado, si quieren, bueno, Chepe sí. Vera, que ya está escribiendo acá, adelante. Así Chepe. es, también nos habla el regio Chepe Vera de trabajar en la responsabilidad social, nuestra labor con los necesitados, con el trabajo misionero, de los grupos apostólicos, donde se supone que se comparte y se lleva la palabra de Dios con el más vulnerable, necesitado y a veces apartado de todas las oportunidades que se tienen. Y bueno, obviamente que todos los días se está tratando de formar conciencias y fomentar los valores desde el aula. Exactamente, como decíamos ahorita, no se trata de hacer más cosas, sino reforzar todo lo que ya estamos haciendo. Zaragoza, ¿quieren usar la palabra o leo el texto que acaban de escribir en el chat? Porque también Acapulco quiere usar la palabra. Pues nosotros estamos trabajando, queremos iniciar nuestro proyecto a través de la vida de nuestro santo fundador. Nuestro santo fundador dio un gran testimonio de vida, dio un gran testimonio en el cual pudo lograr un cambio muy específico desde lo que fue su época, en la cual le restringían ciertas cosas y él, buscando ese sueño, buscando esa apertura que Dios le dio, esa apertura de conocimiento, logró realizar grandes obras que hasta ahora en nuestros días pues están conformándose aún más, ¿verdad? Entonces, buscando desde ahí, desde la vida de nuestro santo fundador, logrando todo lo que tenemos que hacer, pues es donde podemos iniciar con el ejemplo, partiendo de ejemplos muy palpables, como son nuestras instituciones que aceptan a personas que tienen otras creencias, que aceptan a personas con cierto tipo de necesidades. Es ahí donde podemos empezar a que nuestros niños, estudiantes, jóvenes, logren adaptarse a un mundo sin barreras. Como dice por ahí el documento que nos presentaban, seamos polvos de estrellas, ¿verdad? El polvo de estrellas que llega a cualquier lugar, así debemos de ser nosotros como lasallistas, iniciando nuestras instituciones con nuestro ejemplo, poniéndonos la camiseta y siendo y llegando a donde más nos necesiten, con esa apertura que debemos de tener. Perfecto, muchas gracias al Colegio Ignacio Zaragoza, precisamente el testimonio, la importancia del testimonio que arrastra más que la palabra. La Salle de Acapulco, por favor. Buenas tardes, un saludo afectuoso desde Acapulco. Pues tomando esta pregunta y basándome un poco en el comentario que se hacía sobre el cambio climático que también origina migraciones, hablando del tema educativo, hemos iniciado proyectos de responsabilidad social basados en el cuidado del medio ambiente. Esto es un proyecto en el que los alumnos de tercero de secundaria implementan el proyecto, pero lo llevan a otras secciones para involucrar a toda la comunidad escolar, principalmente enfocados en niños de primaria, retomando que ellos son las generaciones presentes que deben preparar algo para las generaciones futuras, y qué mejor que basarlo en los valores para que estos sean aplicados correctamente y puedan predicar también con el ejemplo. Esto también puede formar individuos responsables y productivos en el futuro, y no nada más a lo que hemos llegado hasta ahora, que es el separar la basura, sino ser personas útiles para nuestra misma comunidad y el desarrollo de la naturaleza. Perfecto, muchas gracias al Colegio La Salle de Acapulco. Efectivamente, también tomar en cuenta todo el trabajo que ya hemos hecho en responsabilidad social a través de nuestro modelo distrital. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Aquí también ya tenemos algunas respuestas previas y también tenemos a Universidad La Salle Laguna que pidió la palabra. La pregunta, se las recuerdo, es así: ¿cómo les enseñamos a ir, como Jesús, a la periferia para dejarse transformar por las personas que ahí encuentren y ser capaces de repensar su misión? Obviamente estamos hablando de nuestros alumnos. Adelante, Universidad La Salle Laguna.
En cuanto a la pregunta 2, por medio de proyectos en forma de procesos, formación constante y adecuada para cada persona, así como la inculturación, vamos a mostrar la realidad para ver, juzgar y actuar. Las misiones de Semana Santa, actividades altruistas y de confrontación, con la realidad catequesis para adultos y reeducación en la fe. Por los servicios comunitarios a favor de los pobres y marginados, por la colaboración a ONGs como Cáritas, Diocesana y Cruz Roja. Gracias a la Universidad de La Salle Laguna. Efectivamente, son muestra de las actividades que ya realizamos y que hay que pues repensar en esta idea de Lasallistas sin Fronteras. Ceci, si nos ayudas con la lectura de algunos de los comentarios que tenemos, antes de darle la palabra a Colegio Ignacio Zaragoza, que también quiere participar en la pregunta 2. También el Colegio de La Salle de Monclova nos comparte un poco lo que ya han comentado, las misiones, las campañas a los necesitados, y también nos habla del análisis académico de documentales, por ejemplo, sobre la miseria que se experimentan en ciertas comunidades en el mundo. También el trabajo que se está realizando del modelo de responsabilidad social lasallista, ya muy en lo particular en algunas de las secciones. También nos mencionan el favorecimiento de la formación de la inteligencia emocional. Y bueno, esto es lo que nos comparte La Salle de Monclova. Muy bien, gracias a Monclova. Tenemos otro comentario en el webcast. Sí, acá de Regio Chepevera nos habla de también trabajar en la responsabilidad social, nuestra labor con los necesitados, el trabajo misionero, el tiempo de nuestros grupos apostólicos, donde se supone que, bueno, se comparte, se lleva la palabra de Dios, etcétera. Entonces es importante ese trabajo que se está realizando o esa forma de enseñar a ir a la periferia. Les voy a leer del Instituto La Salle de Chihuahua. Nos comentan: estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, entendiendo que somos parte del mundo y necesitamos ir hacia los demás. Gracias al Instituto La Salle de Chihuahua por su comentario. Tengo por Skype a Colegio Ignacio Zaragoza en primer lugar y después al Colegio Miguel de Bolonia en segundo. Adelante, Cis, por favor. Buenas tardes. Pues nosotros enseñamos a ir con Jesús a través de la siguiente forma. Trabajamos en la sensibilización, maestros y alumnos, para conocer las necesidades de otros. Empezamos por participar en conocernos y conocer nuestra comunidad. Se intenta llegar a los alumnos diariamente con un mensaje por medio de las reflexiones de la mañana y toma de conciencia. Se invita a los alumnos a vivir la experiencia de la transformación dentro de los grupos apostólicos, tiempo de compartir, proyectos para la responsabilidad social, misiones y voluntariados. Los maestros estamos presentes animando con el ejemplo, participando con un apostolado o integrándonos en las actividades de los jóvenes. En el tema de la inclusión también trabajamos la individualidad de las personas con la convivencia, flexibilidad y ayuda a alumnos con necesidades especiales, viviendo una actitud integradora entre nosotros. Gracias. Muchas gracias al Colegio Ignacio Zaragoza. Qué importante la presencia de los maestros, como nos señalan en estas actividades. Colegio Miguel de Bolonia. Gracias. Mira, en la mañana también nos dimos la oportunidad de revisar el video que nos compartieron los hermanos de Cumbres sobre el valor del mes próximo, el de noviembre, que es coherencia. Y hay una idea muy bonita que nos comparten sobre el empezar en casa. A veces cuando hablamos de periferias nos enfocamos en las personas de afuera y nos olvidamos que también hay periferias dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros equipos de trabajo, en las secciones. También hay personas, alumnos, compañeros de trabajo que viven en periferias psicológicas o periferias sociales que nosotros mismos creamos. Ojalá y que también este mensaje de Lasallistas sin Fronteras nos haga movernos a esas periferias internas que tenemos en nuestra institución para que podamos crear verdadera fraternidad. Muchas gracias, Gilberto. Muy importante lo que nos comentas. No se trata solamente de ir, de salir
sino también la frontera puede estar aquí muy cerca de nosotros y hay que atenderla. Tenemos a Regis que pidió la palabra y también tenemos por acá, primero Regis, vamos con Regis, por favor. Actualmente tenemos un movimiento muy interesante a nivel institucional. Yo creo que es importante empezar a visualizarnos como lasallistas en donde estamos, para empezar a romper esas barreras con las comunidades en las que estamos haciendo presencia, para empezar a romper barreras de nuestra institución y empezar a ayudar a nuestras comunidades. Es importante que tanto padres de familia, alumnos y docentes empecemos a predicar el evangelio fuera de la institución, que a veces nos cuesta trabajo salir o hablar de Dios fuera de la institución. Entonces, tratar de hacer presencia como lasallistas en nuestras comunidades, rompiendo las barreras institucionales, solamente lasallistas. Ya lo hacemos en muchas ocasiones con los grupos juveniles, pero enfatizarnos más a romper estas barreras en nuestras comunidades y tener más injerencia en los católicos de cada una de nuestras ciudades. Perfecto, muchas gracias. La coherencia, o sea, no solo en el interior, sino también hacia el exterior. Adelante, Ceci. Tenemos a Lasalle San Nicolás, que nos responde la pregunta 2. Dice, mostrándoles que el amor a Dios es para todos, sin excepción, y que expresa y se manifiesta donde encuentra un corazón abierto y receptivo. Jesús descubrió la voluntad de estar abierto a lo diferente y sobre todo estar dispuesto a acogerlo. Perfecto, gracias. Tenemos también por acá otro comentario del profesor Rubén García de Cumbres, que nos dice, les enseñamos a compartir a través de una correcta formación de la conciencia, pensando siempre en el otro antes que uno mismo. Profesor Rubén de Cumbres. Veo que Lasalle de Acapulco está escribiendo algo en el chat del Skype y no sé si quisieran tomar el uso de la palabra. Acapulco, ¿es correcto? Muy bien, ya pusieron un texto aquí. Si no tienen oportunidad de leerlo, lo leo yo. Muy bien, se los leo. Dice Lasalle Acapulco, consideramos que el mantener la firmeza del modelo educativo de educar en el espíritu de fe es uno de los iconos de nuestra institución. Los momentos que son dedicados a ponernos en la presencia de Dios es una forma de vida que va dando fortaleza espiritual a nuestros niños. También hacemos mención de la gran y bella labor de los docentes. Efectivamente, esto no cobraría sentido si no es un trabajo conjunto de todos los docentes, y como bien resalta Lasalle de Acapulco, la espiritualidad, el espíritu de fe que nos caracteriza, pues va formando a nuestros alumnos en esta conciencia. Muy bien, no sé si hay algo más de esta pregunta 2 o ya vamos cerrando, ya estamos sobre el tiempo. Recuerdo que iniciamos un poquito tarde después de las pruebas técnicas. Ceci. También Lasalle San Nicolás nos comparte, dice, primero como docentes en lo individual, en nuestro corazón, y en la vivencia debe de estar apoyado en nuestro Señor Jesús. Así brindaremos nuestra fe y haremos que nuestros niños se enamoren y respeten la vida bajo los ojos atentos de Dios en nuestro día a día. Excelente. El Colegio Miguel de Bolonia, secundaria y preparatoria, está escribiendo. No sé si también ellos quisieran utilizar el micrófono. Miguel de Bolonia, secundaria y preparatoria. Buenas tardes a todos. Hermano Javier, adelante. Gracias, René. Me parece que en la medida en que dejemos de etiquetar a estudiantes, empezando a hablar por los jóvenes que atendemos, y en la medida en que también les demos la oportunidad de que se equivoquen, pero también siendo conscientes de que hay que acompañar ese proceso de crecimiento, acompañarlos también en el proceso de maduración, dándoles también la oportunidad de que sí, se equivoquen, pero también teniendo la retroalimentación, puede ser el primer camino para poderles enseñar a ellos también a crecer.
Sin embargo, también va de la mano el acompañamiento que demos a nuestros docentes, y más en la medida en que los nuevos retos que han planteado por ahí compañeros maestros, estamos viendo a nivel familia y estamos viendo también a nivel sociedad. De tal forma que también en la actualización y en la formación que tengamos a nivel docente, pero también a nivel personal, podremos también irnos transformando, evitando quedarnos de brazos cruzados o en nuestras zonas de confort. Porque de hacerlo así, entonces no vamos a ser capaces de repensar nuestra misión y podemos quedarnos aletargados y a lo mejor problemas o circunstancias nos pueden ganar en un momento determinado. Gracias. Muchas gracias, hermano Javier, del Colegio Miguel de Bolonia, en San Juan de los Lagos. Efectivamente, qué importante también desde las cuestiones tan prácticas y tan sencillas como no etiquetar a nuestros alumnos. Estaremos evitando las fronteras entre nosotros y entre los propios alumnos. Muy bien, pues hemos escuchado una gran cantidad de ideas, una reflexión muy rica, como lo he venido diciendo a lo largo de esta participación. Muchas de las actividades que hacemos pues nos ayudan a cumplir con esto que el instituto nos está pidiendo. No se trata solo de hacer cosas nuevas, sino de darle sentido a todo lo que ya realizamos. Bien, si no tenemos ninguna otra participación, creo que con esto podemos estar dando por terminada esta sesión de diálogos, invitándolos a que esto no termine aquí, que esto sea el inicio de una motivación para seguir trabajando en pro de esta misión que el Señor nos ha encomendado. Y que todas estas ideas que escuchamos, todas aquellas reflexiones nos sirvan para el día a día. No sé si nos tengas algún comentario o alguna idea final. Pues muchas gracias por la participación, y aprovechando el espacio, precisamente el siguiente mes vamos a trabajar el valor de la coherencia. Por ahí ya les compartimos los materiales y los videos. Creo que nos pueden ir ayudando en ir acompañando a nuestros muchachos para seguir trabajando estos valores que sobre todo van encaminados también a este maravilloso trabajo que el Señor nos ha encomendado. Perfecto. Agradecemos entonces a todos los que participaron. Agradecemos al hermano Néstor que iluminó con la reflexión de inicio. Gracias a todos. In divisa manem, permanecemos unidos.